Hola, soy Alejandra Ramírez y os doy la bienvenida a mi canal sobre digitalización, futuro del trabajo y migraciones, en el que estaré compartiendo sobre oportunidades laborales en remoto, estrategias para teletrabajar, desarrollo profesional y bienestar, así como las principales técnicas para seleccionar personal en la era digital. Os doy la bienvenida. Gracias. Amigos y amigas, hoy vamos a despejar las dudas que ha despertado el reciente Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia. Comenzamos con 10 preguntas claves para conocer mejor la normativa de teletrabajo en España. El Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre de Trabajo a Distancia es una normativa reciente que tenemos en España para regular esta materia, conjuntamente con otras leyes. Iniciamos con la pregunta 1. Diferencias entre trabajo a distancia y teletrabajo. Según esta normativa, el trabajo a distancia es el que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la empresa, y el teletrabajo es una subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías. Es decir, para este Real Decreto Ley, el trabajo a distancia es la forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta, durante toda su jornada o parte de ella y con carácter regular. Mientras que el teletrabajo es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Por último, decir que se entenderá que el trabajo a distancia es regular cuando se preste bajo esta modalidad en un periodo de referencia de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato. Pregunta 2. ¿El trabajo a distancia se puede imponer o es voluntario? Lo primero, el trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia. Este acuerdo puede formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior. Es importante destacar que no podrá ser causa de despido la negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia que ejercite su derecho a la reversibilidad al trabajo presencial o las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad relacionada en exclusiva con el cambio de la prestación presencial a otra a distancia. Pregunta 3. ¿Se puede revertir o modificar el trabajo a distancia? La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible tanto para la empresa como para la persona trabajadora. El ejercicio de esta reversibilidad podrá ejercerse en los términos establecidos en la negociación colectiva o en su defecto en el acuerdo de trabajo a distancia que se haya establecido entre la empresa y la persona trabajadora. Pregunta 4. ¿Cómo se formaliza el acuerdo de trabajo a distancia? El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito y este acuerdo deberá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia. Pregunta 5. ¿Se puede modificar el acuerdo? La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, incluido el porcentaje de presenciabilidad, deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo a su aplicación. Esta modificación será puesta en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras. Pregunta 6. ¿Cuáles son los derechos de las personas trabajadoras a distancia? Con carácter general, las personas trabajadoras a distancia tendrán los mismos derechos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, es decir, el Real Decreto protege los derechos vinculados con su formación,
desarrollo de carrera profesional, derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos, derechos de repercusión en el tiempo de trabajo, derecho a la prevención de riesgos laborales, derechos relacionados con el uso de medios digitales y los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia. Pregunta 7. ¿La persona trabajadora a distancia tiene derecho a la compensación de gastos? Esta pregunta quizás sea de las recurrentes, ¿no? en este tiempo de pandemia y teletrabajo. Y por ello, este Real Decreto intenta dar una respuesta clara sobre este asunto y establece que el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de la actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación y compensación o abono de estos gastos. Pregunta 8. ¿Se aplica el registro horario en el trabajo a distancia? Esta pregunta también ha generado un poco de debate respecto a ese registro horario y por ello este Real Decreto establece que el registro horario deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio, por supuesto, de la flexibilidad horaria y deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada. Las personas que trabajan a distancia o teletrabajan tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. Pregunta 9. ¿A qué se refiere la aplicación de la normativa preventiva en el trabajo a distancia? Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a nuestra normativa. Ahora bien, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia. Pregunta 10. ¿Las personas trabajadoras tienen derecho a la dotación de equipos para trabajar a distancia? Respecto a este asunto se ha comentado mucho, pero el Real Decreto es bastante claro al establecer que las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad. Igualmente, se debe garantizar la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo. Por otro lado, la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. Asimismo, la utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos debe garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Deseo que hayan sido de utilidad estas 10 claves para entender la normativa de trabajo a distancia en España. Si te ha gustado, comparte y sígueme en @aleviglobal. Gracias.